Bueno, vamos a empezar entonces. Bien. Funciones implícitas. ¿De acuerdo? Vamos a arrancar por acá. Bien. Voy a empezar con funciones. Voy a empezar con campos escalares. Voy a empezar con el más fácil de todo. Las funciones implícitas las vamos a simbolizar con la letra F mayúscula, igual que a un campo vectorial. Vamos a usar letras mayúsculas para todas las funciones implícitas. Esto para ponernos de acuerdo, sean campos escalares o vectoriales. ¿Estamos de acuerdo? Para que quede claro cómo los vamos a anotar. Voy a empezar con la más fácil. Voy a usar un campo escalar que vaya de R2 en R, pero implícito, ¿eh? Es decir, una función implícita que tiene la forma xy igual, cuidado, no a un valor, sino a una constante. Esta es la expresión que tiene un campo escalar implícito, de R2 en R. Normalmente a mí esa constante no me gusta ponerla de este lado del signo igual. A mí me gusta introducirla en la fórmula de la función, igualar siempre la función implícita a cero. ¿Está claro lo que digo? A ver si está claro. Por ejemplo, si yo tengo un campo, otro campo podría ser de R3 en R. Y si es implícita, sería f de x y z igual a otra constante. ¿Está bien? O sea que cada vez que yo tengo una función implícita, un campo escalar implícito, va a ir de Rn, igual que los campos escalares, ¿no? En R, pero siempre igualado todo esto a una constante. No es una función que está igualada, o sea que esto está igualado a un número. ¿Estamos de acuerdo, no? A ver si está claro que es una función implícita. Sí, Jorge. Sí, muy bien. Vamos a poner algunos ejemplos para identificarla. Pongamos el que ustedes conocen de la recta. Supongamos que tenemos ejemplos. Como decía Napoleón, para entender algo, nada mejor que un ejemplo. Y ganó la Revolución Francesa. Ahí tenemos una función implícita. Ahora le voy a poner otro número para no hacer tanto lío después para hacer las cuentas. Ponerle un 1 que es más fácil. Una cosa más fácil. ¿Qué quiere decir esto? Esta ecuación es una función implícita, ¿no? Quiere decir que yo tengo que esta función está definida implícitamente por este término, ¿ven? Pero ¿cómo les dije que a mí me gusta escribir la función implícita? Entro el 1 restando a la fórmula y la igualo a 0. Esta es la forma que a mí me gusta, ¿ven? ¿Se ve? Claro, ahora sí, se ve bien. Me gusta igualarla a 0. A mí todas las funciones implícitas me gusta igualar a 0. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en una función implícita, en este caso, es un campo escalar. Ahora, en una función implícita, lo importante es, fíjense que tanto la variable, cualquiera de las dos variables, están relacionadas, pero no es importante
si ustedes se fijan, cuando está la función definida así, ¿qué variable puede ser dependiente o independiente? Salvo que yo le dé alguna connotación o lo aclare de antemano. Por ejemplo, en este campo escalar, en este ejemplo, yo puedo pensar que la x es una función de la y o que la y es una función de la x. ¿Qué quiere decir esto? Que una de las variables se puede poner en función de la otra. Quiere decir que una variable se puede despejar en términos de la otra. ¿Está claro? La pregunta es, ¿qué variables puedo despejar en términos de otra? Aquellas variables que en una función implícita se pueden despejar, quiere decir que esas variables tienen que estar despejadas, pero el despeje no puede ser cualquier cosa. Esas variables despejadas tienen que resultar ser funciones matemáticas, es decir, no pueden ser un despeje, puede ser cualquier cosa, tienen que ser funciones. Si el despeje de la x en términos de la y genera una nueva función, dentro de la función implícita ese despeje es posible. O sea, las variables que se pueden despejar son aquellas que cuando las despejo producen funciones. Por ejemplo, si agarro este ejemplo y digo, la x es función de la y, ¿qué querría decir? Decir que la x es función de la y. ¿Puedo despejar la x en términos de la y? Bueno, me fijo. Bueno, acá no es difícil de hacerlo, ¿no? Porque esto es la ecuación de una recta, ¿no? Que es lo que ustedes me decían. Esto sería 1 menos 4i dividido 3, ¿no? O sea que la x sería eso. O sea, si yo lo quiero escribir bien, x sería igual a menos 4 tercios de i más un tercio, ¿no? ¿Pude despejar la x en términos de la y? Sí, porque la x es la variable dependiente y la y la variable independiente. Esto que me quedó acá, ¿es una función de y? Sí, esto sí es una función de y. ¿Por qué? Porque eso es una función en términos matemáticos. El despeje no es cualquier cosa, es una nueva función. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, en una función implícita, los despejes no pueden ser cualquier cosa, solamente pueden aceptarse ser funciones. ¿Puedo hacer el otro despeje? ¿Se entiende la pregunta? ¿Entienden o no? El En otro este caso, despeje. teoría de Sí, las en dos este maneras. caso sí, claro. En este caso no hay drama, porque es una recta. Esto sería que la y sería igual, ¿no? A menos 3/4 de x, ¿no? Menos, a ver si voy bien, esto va para allá, Más un menos un cuarto. cuarto. ¿Se ve? Este despeje también es posible, porque lo que me queda es una nueva función de y. O sea que en este caso, tanto la y como la x es despejable. ¿Se entiende la idea? Sí. Muy bien. Pongamos otro ejemplo, ¿eh? Supónganse que agarro esta otra función implícita. La voy a hacer más fácil para no tener que andar haciendo tanta cuenta. ¿Ver? ¿Está bien? Tengo esa función implícita. Pregunto, ¿la y es una función de la x? ¿Puedo despejar la y? Cuando digo es una función, quiere decir, ¿puedo despejar la y en términos de la x? Bueno, se puede. La hago. ¿Cómo sería? Sería menos 4x² menos 3
sobre menos 2, ¿no? O sea que esto sería, ¿lo puedo poner todo positivo? ¿Está bien? O sea que acá puedo poner menos 2x cuadrado menos, más 3 medios. A ver si está bien. Sí. Más 3 medios. Muy bien. Esto que me quedó acá, ¿es una nueva función? Si yo tengo que dibujar esto, ¿qué dibujo? 3 La medios, parábola. una parábola con, ¿cómo es? Apertura 2, ¿no? Sería una cosa así. Sería esto. ¿Esto es una función? ¿La i es una función de x? ¿Es una phi de x? Sí. ¿Está todo bien? Sí. En todo R, ¿no? Pasa esto. ¿Están de acuerdo, no? Ahora miremos si puedo despejar la x como una función de y. Bueno, hago lo mismo, ¿no? ¿Qué digo? Digo que x al cuadrado es 2i menos 3 sobre 4. Quiere decir que esto sería un medio de i menos 3 cuartos, ¿no? A ver si voy bien. Pasa el 4 dividiendo, sí, perfecto. Acá un medio es positivo, porque este pasa negativo para allá, este pasa positivo, el 4 es positivo. Bien, creo que está bien, ¿no? Ahora la pregunta es, esto, la raíz cuadrada de esto, ¿es una función, es una nueva función? ¿Qué dibujo si dibujo esto? Esto tiene dos alternativas, ¿no? Hola, ¿están por ahí? ¿Qué dibujo si dibujo esto? Análisis 1 es esto, ¿eh? Una variable sola. ¿Está bien despejado eso, profe? Y no sé lo que le estaba Perdón, preguntando. recién me conecto. Y estoy despejando la x, ¿no? El 3 pasa restando, el 2 pasa sumando, ¿no? Y el 4 pasa dividiendo, ¿no? Esto igualado a 0. El 3 pasa restando, está negativo. El 2 pasa sumando, estaría acá arriba, 2i. Y si el 4 pasa dividiendo, 2 dividido 4, un medio. Y 3 dividido 4, 3 cuartos, ¿no? ¿Está bien? Y el Sí, cuadrado profe. pasa como raíz. La pregunta es, ¿qué dibujo si dibujo esto? ¿Es una función esto? La grafiqué en GeoGebra. Queda como si fuera una rama de una parábola. A ver, si tomás el valor positivo de la raíz, te va a quedar una Claro. rama que pasa por qué punto acá en X. No, no corta el eje X ni el eje Y. No, no lo corta, ninguno de los dos. En algún lado la tiene que cortar algún eje. ¿Cómo queda? ¿Queda por acá? ¿Por dónde Quedaría queda? como una parábola acostada. Claro, pero ¿por dónde pasa? A ver. No, me queda en el primer cuadrante un poquito más arriba de 1,5 y sube hasta más infinito. ¿Así? Solo en el ¿Así? primer cuadrante. Y no Pero toca acá el eje para Y. arriba te queda, esto te queda una cosa así. Una sola rama. Solo la derecha. O la Bueno, cargué mal, no anda sé, a mal, ver. porque esto es una parábola que tiene esta forma, pero tiene que venir así. No, me parece que para cargar en el GeoGebra le tenés que cambiar la X y la Y. Claro, sí, lógico. Bueno, no importa. Esto tiene que quedar una cosa así. ¿Está bien? Tiene que Sí, quedar el una cosa. GeoGebra te muestra solo el positivo, el primer cuadrante. Esto queda una cosa así. Si yo agarro esto,
porque si no, no es cierto, porque esto es una función que toma los dos valores. Puede pasar esto o puede pasar lo mismo, pero con el valor negativo. Pero este despeje, esto que tengo acá, no es una función. Claro, no es. Por lo tanto, este despeje no es posible así como está. Para todos los reales no es posible. Ahora, ¿puede ser posible para un pedazo? Sí, porque podría haber agarrado los reales de acá para adelante y tomar toda esta parte positiva, y esto sí es función o sea que los despejes no solamente son posibles en todos los reales o no en todos los reales, sino que son referentes se referencian con respecto a los puntos. Yo puedo decir que yo tengo un despeje que es posible respecto de un punto de un conjunto de puntos. ¿Está claro esto? Por ejemplo, para este punto, ¿sí? Para valores positivos de esta raíz, ¿sí? Para valores positivos, tengo esta función. Ahora, para ese mismo punto podría haber tomado los valores negativos, pero tendría que ver, porque ¿qué pasa? Ese despeje, como me admite dos ramas, para la otra rama no tengo qué valor tome, ¿eh? Porque un punto solo toma dos valores de la imagen, lo cual estaría mal, porque eso no garantiza, eso no es garante de que sea una función, porque para que sea una función, o está la rama de arriba o está la de abajo, pero no pueden estar ambas. Por lo tanto, en este ejemplo, la y sí es función de la x, pero la x no es función de la y. ¿Se entiende? Por lo tanto, puedo despejar una sola. Salvo que yo especifique dónde lo quiero, el despeje. Restringís el dominio como hacíamos antes. Exacto. Entonces vos decís, Ok. bueno, lo quiero para determinados valor o valores, puede ser uno o varios valores, puede ser un punto o un conjunto de puntos donde quiero saber si el despeje es posible. Quiere decir que el despeje se va a referir a un punto o a un conjunto de puntos. El teorema de la función implícita garantiza eso. Dice qué despejes son posibles con respecto a un punto o a un conjunto de puntos y cómo son sus derivadas, cómo cambian las derivadas respecto a los despejes que sí son posibles. Por ejemplo, como este despeje es posible, puedo sacar la derivada parcial de y respecto de x. Esta existe. ¿Por qué existe? Porque existe el despeje. Y esto es un sí, solo sí. Y como existe el despeje, existe la derivada. Esto es lo que garantiza el teorema. O sea, ¿cómo cambia esta variable respecto de esta? ¿Cómo cambia la variable dependiente respecto de la independiente? Quiere decir que el despeje garantiza la dependencia e independencia de las variables y cómo son sus derivadas. Y acá, en este caso, la derivada de x con respecto a y no existe porque el despeje no es posible. Y como el despeje no es posible, no existe la derivada. Y si no existe la derivada, el despeje no es posible. No sé si queda claro dónde estamos parados. ¿Entienden? Sí, o sea que siempre que no se pueda despejar, no se pueda despejar la variable, no existe la derivada. Salvo que En yo ese caso, ¿no? Claro, si yo especifico en todos los reales, no va a pasar. Ahora, si yo digo, tomo reales de, qué sé yo, con el pedazo de la rama de arriba, nada más, bueno, perfecto, ahí existe determinado valor, ¿sí? Ah, en esos puntos, claro. Salvo que yo especifique el punto. Y si especifico el punto, también la derivada va a ser posible en ese punto. Exacto, listo. Sería restringir el dominio, como hacíamos. Claro. Exacto, se restringen los dominios y ahí vamos a ir viendo qué sucede en cada caso. Por eso el teorema es general respecto de algún punto. ¿Está claro? O sea que para que esto funcione, el teorema tiene que ser, el campo tiene que ser diferenciable
con respecto a los puntos. O sea, el campo va a resultar diferenciable si los despejes son posibles. ¿Y qué significa que el despeje sea posible? Que la función que se obtiene como despeje es una función, no es cualquier cosa, es la gráfica de una función. No puede ser cualquier verdura, porque acá es cualquier verdura este despeje. O sea, despejar a lo bestia, sacando una letra, poniéndola en términos de la otra, eso no es un despeje. ¿Está claro? Para que sea un despeje matemático, lo que queda acá tiene que ser una nueva función. Perfecto. En el Ah, punto. ya entendí, claro. Si no, Claro, claro. yo puedo despejar, puedo poner una letra en función de la otra, pero eso no es un despeje. Eso es una mentira que le deben haber dicho los malos Es profesores. una técnica mecánica que no representa nada. Que no dice nada, eso es un Claro. pericueto nada más. El despeje quiere decir esto. Si existe el despeje, entonces el campo tiene que ser derivable con respecto a ese despeje. ¿Está? Van a preguntar, ¿para qué cacho sirve todo esto? Vamos a poner otro ejemplo. Vamos a ir un poquito más lejos con los ejemplos. Estoy poniendo ejemplos, estoy empezando de otra manera, ¿vieron? Voy a poner otro ejemplo. Supónganse que ahora pongo este otro campo escalar. Bueno, miren. Vamos a suponer que yo les pregunte a ustedes en este campo escalar, ¿qué variables podría despejar uno en términos de las otras? Podríamos despejar la y como una función de x, esto es lo que habría que ver, o la x en función de la y, ¿no? Porque es un campo de R2 en R, ¿no? ¿Estamos de acuerdo, no? Es un campo escalar. Muy bien. La pregunta de esto es, ¿puedo despejar la y como una función de la x? Supongamos que les digo, no les digo en todos los reales, en el punto 1, 0. Primero habría que ver si el 1, 0 pertenece, ese punto está en el campo, ¿no? Para saber si está en el campo lo reemplazamos. Pongo el 1 acá, me quedaría el seno de 1, a ver, no, este punto no está en el campo, porque me quedaría 1 más 0. 1 más 0 menos seno de 0. Seno de 0 que es 0, y me quedaría el seno de 1. Quiere decir que acá no me sirve, ¿por qué? Porque este punto, a ver, vamos a poner otro punto que pueda estar acá, a ver. Ese punto no estaría en el campo, claro. Está en el campo, que por lo tanto no puedo mirar ningún despeje en ese punto, tengo que mirar el despeje en algún punto que esté. A ver si pongo el 0, 1, tampoco, a ver, como lo tengo, voy a poner otra cosa para que me ande bien. Acá vamos a poner el seno de 1. Total es lo mismo. Ahora sí va a andar. Si pongo el seno de 1 anda, porque si pongo el seno de 1 grado, tengo 1, 0, 1 por seno de x, que es 1 también, es seno de 1, menos seno de 1, 0. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo, no? Seno de 1. Seno de 1. Ahí está todo bien. Ahí el punto pertenece, recuerden que este punto pertenece a f. Si no, no sirve. Muy bien, la pregunta es, ¿puedo despejar la y en términos de la x? ¿Cómo hicimos antes? Agarramos y despejamos, pero ahora tenemos otro drama. ¿Cuál es el drama que ven ahora? Está dentro del argumento. No, pregunto, ¿cuál es eso es donde está.
Yo pregunto, ¿cuál es el drama? Estoy hablando del metalenguaje ahora. ¿Puedo agarrar y despejar a lo bestia, como hice arriba con la parábola y la recta? ¿Qué me dicen? No. ¿Cómo despejo la idea ahí? ¿Puedo hacer eso? No, porque está dentro del argumento del ángulo. Está complicada. O sea, a ver, vamos por parte. Que yo no lo pueda hacer, acá hay una diferencia, que yo no lo pueda hacer porque no puedo despejar a lo bestia, o que no se pueda despejar. Son dos cosas diferentes. Que yo no lo pueda hacer es una cosa, o que sea complicado de hacerlo. Y otra cosa muy distinta es que no se pueda despejar. ¿Entienden la diferencia? Si yo despejo a lo bestia y veo que queda una función, todo bárbaro como arriba, pero no todas las funciones implícitas son sencillas. Cuando uno tiene una función de este tipo, complicada, ¿qué hace? Porque puede suceder que sí se pueda despejar, porque ¿qué es lo que tiene que pasar si se puede despejar? ¿Qué dijimos arriba? Que debería pasar según lo que dice Cauchy. Que sea una función, que el despeje de una función. El despeje de una función. Y si pasa eso, con eso, acá yo no puedo saberlo porque no lo puedo despejar a lo bestia. Pero eso es equivalente a lo que dice el teorema. A que sea derivable. Claro. Ajá. Quiere decir que si yo de esta función implícita puedo escribir la derivada de y respecto de x en este punto, quiere decir que este despeje se puede hacer, aunque yo no lo pueda hacer. Por el teorema de Cauchy. Por el teorema de Cauchy, que me dice, mire, usted no importa si lo puede hacer o no lo puede hacer esto. Pero si usted saca la derivada, ¿cuál sería la derivada posible de acuerdo a esto? Si esto es posible, esto sería equivalente a calcular la derivada de y respecto de x en el 1, 0. Si esto da un número, esto pertenece a los números reales, es decir, esta derivada se puede calcular y da un número como corresponde, este despeje es Entonces existe el despeje. existe el despeje, aunque yo no lo pueda hacer porque despejar acá está Ujú. complicado. Claro. ¿Entienden lo que hace el teorema? Pero esto lo tendrían que haber visto en cálculo de una variable, porque ¿cuántas variables tienen estos despejes? Dos nada más. Porque estas son funciones de una variable, terminan siendo estos despejes. Una derivada y su inversa. ¿Cuál otro? ¿Qué otro podría pasar? Que la derivada de x respecto de y en el 1, 0 sea un número real. Si esto es posible, esto es posible. Si esto es posible, esto es posible. Si esto no es posible, esto no es posible. Si esto no es posible, esto no es posible. Y todo lo inverso también se cumple, porque es un sí, solo sí, es este teorema. Aunque ninguno de los dos está fácil de despejar, porque la x tampoco está fácil de despejar. ¿Ven? ¿Cuál tenemos que ver primero, profe? ¿La derivada o el despeje? No, tenemos que demostrar el teorema Ah, para ver que esta herramienta funciona. Después, lo que habría que ver es cómo se usa el teorema. ¿Está bien? Hoy vamos a hacerlo para un campo de R2 en R y después los vamos a ir generalizando, porque imagínate que vos tengas un campo de R4 y tengas una fórmula así, qué sé yo. Y yo te pregunté, ¿es posible escribir a la Z y la W como un campo de la X o de la Y? ¿Cuál despejes puedo hacer? ¿Puedo escribir estas dos en términos de estas dos? ¿Puedo escribir una en términos de las tres? ¿Entienden todos los despejes que...? Entonces habría que ver qué despejes son posibles también, porque no puedo escribir cualquier variable en términos de cualquier variable. O sea que cuando hay dos no hay ningún problema. Pero cuando empiezan a haber más variables, también tengo que ver cómo las agrupo.
¿Entienden esto? Porque acá no hay mucho para jugar. O la X está en términos de la Y o la Y está en términos de la X. Pero si yo tengo 4 variables, ¿cómo sé yo la cantidad de variables dependientes e independientes? ¿Cómo el teorema pone límite sobre eso? Sí. El teorema te dice cómo se agrupan las variables también para los despejes, para los posibles despejes. O sea que tenemos que mirar agrupamiento de las variables para los posibles despejes. ¿Qué variables se pueden despejar en términos de las otras y cómo son sus derivadas? ¿Entienden lo que pasa? El teorema de la función implícita es un bollete. ¿Están pensando en lo que digo? ¿O ya se aburrieron? El agrupamiento de las variables, ¿cuáles son derivables? ¿Cuáles son Claro. derivables? Porque puede ser que alguna de ellas no pueda ser derivable o no. Claro, y podría ser que cuando no es derivable, supongamos que en esta No se puede DR4, despejar. bueno, acá les digo cómo son los, después les voy a dar el criterio del teorema para saber qué variable se puede, porque la primera pregunta sería, ¿qué variable se puede despejar en términos de otra? ¿Cuáles son los posibles despejes de unas variables en términos de las otras? Si tengo 4, lo primero que hay que saber es el número total de variables. Después lo que hay que saber es el número de variables dependientes. ¿Cuáles son las dependientes? Las que quedan de este lado, miren. Estas. ¿Cómo sé eso? Me fijo a dónde muere la función. La función que yo estoy usando, ¿dónde muere? Esta se iría de R4 en R1. ¿Cuál es el número total de variables? Lo da este número, en este ejemplo. Este es el... Esperen que lo voy a poner con otro color. Este número. Este número da el número total de variables. Este número da el número total de variables dependientes. ¿Cuántas variables dependientes hay en este conjunto? Si todos los campos escalares mueren en 1. Siempre, ¿cuántas variables dependientes va a haber en los campos escalares? Una. Quiere decir que yo tengo, en el ejemplo tengo una acá y 4 acá arriba. Si el número total de variables es 4 y la cantidad de variables dependientes es 1, ¿cuántas son las variables independientes? 3. 3. 3. Quiere decir que la diferencia de 4 menos 1 me da el número de variables independientes. O sea que cuando tengo un campo escalar, en este caso, número de variables independientes. Quiere decir que es, recordemos que si un campo escalar va de Rn en R1, el número de variables independiente es n menos 1. ¿Está claro? En los campos escalares. Claro. ¿No? ¿Estamos? A ver si vamos bien. Sí, sí. Entonces, ¿cuáles son los posibles despejes que podría hacer en este ejemplo? Puedo hacer que la X sea una función de la Y, la Z y la W. ¿Cuál más? Siempre tengo que dejar una de este lado porque las variables dependientes son las que van de este lado. ¿Cuál otra puedo hacer? ¿Cuál otra podría ser? Que la Y sea una función de la X, la Z y la W. Porque acá tengo una. Después, ¿cuál más puede ser? Que la Z El de la sea Z. La X, la Y y la W. y me falta una. Y que La W. Es una función de la X, la Y y la Z. Es decir, que tengo 4 posibles candidatos a ser despejados. Ahora te das cuenta que despejar de acá
la W en términos de las otras tres, bueno, por ahí alguna puede ser fácil. La I sería fácil de despejar, ¿eh? Porque esta X, bueno, habría que ver, porque esto pasa dividiendo, habría que poner, bueno, para que sea más interesante, podríamos poner una suma en este ejemplo acá. Pasaríamos esto restando, la X dividiendo y la E a la que está otra cosa también dividiendo. Entonces quedaría la I solita. El despeje de la I sería fácil, pero el despeje de la Z yo no lo veo muy fácil. Porque mira dónde está la Z, está acá y está acá. ¿Ves? O sea que esta de acá, la Z, esta se ve complicada. Mientras que esta, ¿cuál era la I? Esta se ve fácil de hacer. Porque acá no hace falta que calcule ninguna derivada, porque acá ya la veo a ojo de buen cubero que es fácil de despejar. Pero esta, no sé si es fácil. Y otra cosa, es fácil de despejar, pero no sé si lo que me queda es una función. ¿Cómo me garantizo eso? Si puedo calcular la derivada, ¿qué derivadas debería poder calcular acá con estas? ¿Esta cuántas derivadas me arrojaría? Y respecto de X, respecto de Z y respecto de W. Claro, sería la derivada parcial de Y respecto de X, la derivada parcial de Z respecto de Y respecto de Z. Y la de Y respecto de W. Sería, claro, Z, porque hay y la de W. Ah, lo puse al revés, espera. Acá. Siempre la Arriba va I y abajo va Z. y abajo. Ahora, ustedes se dan cuenta que si tengo 4 posibles despejes para este campo, ¿cuántas derivadas podría calcular yo? En total, si todos los despejes son posibles. Y 12, ¿no? 4 por 12 3. derivadas. 12 derivadas, aunque los despejes los pueda hacer o no los pueda hacer. Porque si estas derivadas en los puntos, ¿no? Que habría 3, son todas posibles, tengo 12 derivadas. En el punto o en un conjunto de puntos. Recuerden que esto va referido. ¿Entienden? Ahora la pregunta sería, ¿y de este paquete, podría ser esta posible y esta no? No. Cuando el despeje es posible, si salió esta, estas dos van a salir. Esto también está bueno. Porque si yo quiero saber si puedo despejar esto, con que calcule una sola y ande, las otras dos salen seguro. Eso también queda demostrado en el teorema cuando uno lo demuestra. ¿Entienden? Con que pueda hacer una derivada parcial, entonces puedo Y extenderla a evaluar- todas. Y ande bien, las otras dos también van a salir. Porque el teorema, ahora, si me interesan las 3 derivadas, las tengo que calcular. Pero si yo quiero saber solo si el despeje es posible, me fijo cualquiera de estas 3 derivadas, agarro la más fácil, ya sé que las otras dos que voy a poder hacer también va a funcionar. ¿Entendieron eso? Miren las cosas raras que tiene este teorema, ¿no? Le estoy mostrando el teorema recién, todavía ni lo enunciamos al teorema. ¿Entienden? A ver si vamos bien. Sí. Ahora, Pero yo voy a probar que puedo extenderlo al resto de las derivadas por ejemplo, en el caso de esto es la derivada parcial de Y con respecto a X. Es decir, que yo voy a poder probar que es extensible a todas las derivadas parciales de Y, claro, de este pero grupo. no de Z, de X y No, de de las W. otras no. Después de Ok. acá sería la derivada de Z respecto de X, Respecto la de derivada X. de Z respecto de Y, la derivada de Z respecto de W. Si de acá, por ejemplo, probaste estas dos funcionan, esta no te garantiza nada de acá, ¿no? Ok, ¿Queda Claro, claro? porque esa parte. claro. Sí, claro. Va por grupos. Garantizo que existe una de las derivadas de Y. ¿Eso no me garantiza que no existe la derivada de Z? No. Y suponete que vos acá calculaste esta y esta no existe, el despeje no es posible y estas dos tampoco existen.
pero no te Claro, garantiza nada de este lado, ni te garantiza acá, ni te garantiza acá. claro, no, pero yo lo que te decía es que si yo calculo, por ejemplo, la derivada de y respecto de x, y existe, ¿eso me garantiza que la derivada de z respecto de x no existe? No, eso no te garantiza nada. La relación entre grupos no garantiza nada. Pero sí dentro del grupo. Dentro del grupo sí, pero cuando te Perfecto. ¿está claro? Sí. A ver los demás, las chicas. ¿Se Sí, dan vamos cuenta? bien. Sí, profe. Ustedes podemos sacar la fórmula para saber. Fíjense, si yo tengo dos variables, o sea, si yo tengo un campo de R2 en R, ¿no? En este caso tengo que la y es una función de la x o la x es una función de la y. Si tengo un campo de R3 en R, ¿no? A ver si vamos bien. Acá recordemos que acá tengo una f de xy, ¿no? Igual a 0. Acá tendríamos una f de x y z igual a 0. Quiere decir que la x es una función de z, que la y es una función de xz o que la z es una función de xy. O sea que acá tengo 2, acá tengo, no hay más, ¿no? No. Claro, acá tengo 3 y acá tengo, a ver, y acá tengo 4, ¿no? Estos dos generan, cuando tengo 2, genero dos derivadas parciales, la derivada de y respecto de x o la derivada de x respecto de y. Cuando tengo 3, genero la derivada de x De X, respecto de y, la derivada de x respecto de z. Primer grupo. Acá no tengo grupo, acá los grupos son individuales, ¿no? Después tengo, Yo no veo nada. ¿Debe ser mi máquina, puede ser? ¿O es el azul? pues el azul del y cielo. se ve muy oscuro, se ve un poco. Bueno, ahora lo cambio el color, esperen. Cambiamos el color, esperen. Cambio el color azul del cielo. Vamos a poner algo mejor. Se vea mejor. A ver este verdoso. ¿Este se ve? No me dicen nada ahora. Yo lo veo bien. Yo lo veo bien. ¿Ese se ve? A ver, Yo sí, no sé si Vane lo ve bien. Lo veo mejor que el azul, pero no lo veo bien. Pero debe ser mi máquina, me fijo, no se preocupen. Seguí, Jorge. Mientras te vaya entendiendo que lo importante te entiendo. Así que. Muy bien. Entonces, de la primera sacas 2. De la x. De la y saca otras 2, ¿no? La derivada de y respecto de x, la derivada de y respecto de z. Y de la última saca otras 2, que sería la derivada de z. La derivada de Z respecto a X y la derivada de Z respecto a Y. Entonces, acá tenemos 3, 6, ¿no? Acá tenemos 6. Claro. Acá tenemos 2. Y en la que cantamos de 4, ¿cuánto teníamos? 12. Y acá tenemos 12. Y si tengo 5, ¿cuántas habrá? ¿20? 20. ¿Cómo podemos sacar una fórmula que las cuente?
para saber, dependiendo de la cantidad de variables, puedo saber toda la cantidad de despejes que puedo hacer por grupos. N Si por N tengo menos 6, 1. puedo armar. Claro. ¿Cómo? N por N menos 1. Vamos a ver. ¿Cómo los cuento? ¿Cómo contamos los despejes posibles? ¿Cómo me decís, Ana? Que el despeje va a ser No, igual. Martina está hablando. Martina, perdón, el número de despejes va a ser N por N menos 1 entre paréntesis. n por n menos 1. A ver. Si n vale 2, 2 por 2 menos 1 me da 2. 2 despejes, 2 derivadas. Perfecto. Acá tengo 3 despejes. Sería, si n vale 3, 3 por 3 menos 1. O sea, 3 por 2, 6. Me dio el segundo. Si n vale 4 por 4 menos 1. 4 por 3, 12. Vamos bien, mirá. Si n vale 5, 5 menos 1. Quiere decir que esto es 5 por 4, 20. Y acá tenemos la fórmula para sacar el número de despeje, como dijo Martina. Excelente, Martina. O sea que si queremos saber cuántas derivadas genera un campo escalar de n, de Rn en R, la fórmula es n por n menos 1, donde n es el número de variables totales que tiene el campo. O sea que si tengo 4 variables, reemplazo acá, 4 por 3, 12. 12 derivadas. ¿Eso qué implica? También que me dice, de esas 12 derivadas, tengo 4 grupos de 3, porque siempre hay una variable independiente. ¿Se ve todo lo que puedo saber? A ver si estamos de acuerdo. ¿Y se podría extender Sí. para un campo vectorial? Sí, lógico, pero hay que tener mucho cuidado porque hay grupos ahí. Porque en un campo vectorial vos tenés muchas funciones acá. Entonces no termina todo en R1. Puede terminar en R2, en R3. Claro. Hay restricciones en el teorema. Ese lo vamos a ver la semana que viene o la otra. El campo vectorial. Primero quiero que aprendamos este. ¿Se entendió la fórmula? También la fórmula ya no va a ser tan fácil porque va a ser un combinatorio ahí. Porque vas a cambiar el número de combinaciones. Ahí va a ser un número combinatorio. Este no es un número combinatorio, esto es un ordenamiento. No sé si se ve. Sí, sí. ¿Sí? ¿Vamos bien? Vamos bien. Vamos bien. Bueno, ya sabemos lo que estamos contando ahora. Ya sabemos cómo sacamos todos los despejes posibles y el campo va... Vamos a volver al campo de R2 en R ahora. Vamos a hacer todo el análisis para un campo de R2 en R y después lo vamos a extender para los otros. ¿De acuerdo? A ver si hay dudas. ¿Quedó alguna duda? Vamos a mirarnos las caras. ¿No? Muy bien, No, muy bien. Lucina. No, ¿quién fue el que lo dijo? Martina. Martina. Martina, perdón, no dije nada. No me caguen a No, pedo. profe, yo tengo una térmica en mi casa que cada vez que viene muy fuerte la luz me corta, así que ya se me cortó como 4 veces, después veo bien el video. Bueno, esperemos que lo puedas ver. Bueno, ¿está claro esto? Entonces, o sea, que si tenemos una función implícita, lo primero que es importante es saber qué variables se pueden despejar en términos de otra. Cada vez que hay un grupo de variables que se puede despejar en términos de otra, también puedo saber cuáles son sus derivadas. Y saber cuáles son sus derivadas implica que ese despeje es posible. ¿Está? ¿Y cómo sé los posibles despejes para un campo escalar? Sabiendo cantidad total de variables que tiene el campo La y fórmula. con esa fórmula que se acaba de sacar Martina, que es n por n menos 1. Una fórmula muy sencillita. Y ahí sacamos el número total
de despeje que son posibles. Después hay que probar cuál de todas esas derivadas funciona. ¿Está bien? ¿Quedó claro? Sí, 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 hasta ahora vamos bien. Sí, profe. Vamos bien. De seguir. Es difícil este tema, no es fácil. Muy bien. Ahora voy a empezar con el campo de R2 en R. ¿Sí? Voy a volver a poner la pizarra. Yo quería ver si estaba todo claro hasta acá. Muy bien. Díganme cuando ven todo, así seguimos. Ahí se ve. Ahí se ve. Muy bien, perfecto. Entonces tenemos, a ver, criaturas de Dios. Tenemos lo siguiente. Pensemos así. Vamos a enunciar el teorema de la función implícita para un campo. Esperen que tengo la pizarra que ya está sobrecargada. Vamos a hacer lo siguiente. Para evitar que se me mueva todo. La voy a cerrar y la voy a volver a abrir. ¿Sí? Porque esto va para largo. Total, ya todo lo que tienen quedó grabado. Ya la comparto, ¿eh? Ya cierro. Denme un minutito. Así evitamos que se nos muevan todas las cosas. Perfecto. Ahí comparto. Ahí limpié todo, puse orden en la sala. Creo que ahí lo ve ya. A ver si se ve. Bueno. Teorema de la función implícita para campos escalares. ¿Y vamos bien? Bien. Entonces, el teorema dice así, para campos escalares, sea F un campo que va de Rn en R. ¿De acuerdo? Diferenciable en X0 perteneciente al dominio de F, o sea, Rn, o sea, tiene que ser diferenciable. ¿Sí? A ver, me siguen, ¿no? Campo diferenciable. Estas son las premisas del teorema. Acá estamos enunciando el teorema de la función implícita, el primer teorema de Cauchy, que es para campos escalares. ¿Sí? X0 perteneciente al dominio de F. ¿Qué más? Y la derivada de F. A ver, de F no, vamos a ponerle F chiquita, no, le vamos a poner así. Y la derivada de phi respecto de X. Acá puse una F minúscula, voy a poner una F mayúscula. Algo grande. Y voy a poner así, miren. La derivada de phi, no, la derivada de F mayúscula respecto de X en el punto X0 es distinta de 0, de X1. La derivada de F mayúscula respecto de X2 en X0 es distinta de 0. La derivada de F mayúscula
respecto de xn en x0 es distinta de 0. O sea, todas las derivadas donde x1, x2, xn en estas derivadas actúan como variables dependientes, no independientes, dependientes, es decir, que sería la derivada del campo con respecto a todas las variables dependientes, fíjense que sería la derivada de f respecto de x1, la derivada de f respecto de x2, pero cada una de estas variables serían variables dependientes. Entonces, dice el teorema, existen vamos a ponerlo así, entonces existe en x0, Profe, que dice el dominio de... Sí, escucho. en la segunda derivada parcial pusiste distinto de x0, ¿está bien? Distinto de 0, perdón, acá. Todas distinto de 0 tienen que ser, gracias. Estas son derivadas parciales distintas de 0. Como es un campo escalar, este 0 es un número, ¿eh? ¿Está bien? Son todas las derivadas parciales respecto a las variables dependientes tienen que ser distintas de 0. Entonces existe en x0 o en un entorno de él una phi podríamos decir que x1 sería una phi de x2, xn, x2 sería una phi de x1, xn. Existen estos despejes. xn sería una phi de x1 hasta xn-1, ¿no? Si llego hasta n, el anterior a xn, ¿cuántas variables tengo acá? xn-1, ¿está claro, no? Entonces existe en x0, que está en el dominio de f, o en un entorno de él, fíjense lo que dice el teorema, este despeje, sí, solo sí, ¿qué tiene que haber para que exista el despeje? Dijimos recién. Una derivada. La derivada de... Si existe el primer despeje, ¿qué derivadas puedo calcular? Y ojo acá, ¿eh? La derivada de x1... Respecto de x2, la derivada de x1 Claro, respecto de xn. Claro, la derivada de x1 respecto de x2. 2. La derivada de x1 respecto de xn. Primer grupo, coma. Derivada de x2 respecto de x1, derivada de x2 respecto de xn. Y último grupo, derivada de xn respecto de x1, derivada de xn-1 respecto de de xn, ¿tá? Respecto de xn-1. ¿Entienden por qué puse x-1, no? Porque si la última es xn, la anterior, todas las variables terminan en xn-1. ¿Está bien? Acá saqué la x1, acá saqué la x2, en la próxima sacaría la x3 y en la última saco la xn. Entonces, ¿hasta dónde llega? Hasta una antes. Hasta n-1. Hasta xn-1. ¿Está claro, no?
Sí. Bueno, lo que hay que demostrar es esta doble implicación que yo estoy marcando acá. El teorema es una equivalencia. Si tengo acá donde x1, estas derivadas actúan como variables dependientes, entonces existe en un entorno de este dominio de f o en un entorno de él estas derivadas y por lo tanto existen existen estos despejes, por lo tanto si existen los despejes existen las derivadas. Pero ¿cómo lo podría haber enunciado el teorema? Entonces, en un entorno, si existen las derivadas, existen estos despejes. O sea que esto es un sí, solo sí. ¿Se dan cuenta? Miren el enunciado de este teorema. No quieran saber cuando el campo sea vectorial, ¿no? Este para un campo escalar. ¿Ven? ¿Entendieron? Sí, Lo que de hay que atrás para mirar. adelante, de adelante para atrás. ¿Entendieron por qué me tomé el tiempo de explicar todo lo que expliqué previamente? Porque si no, no entenderíamos qué es esto. Ahora me van a preguntar, ¿por qué estas derivadas con respecto a f, estas derivadas del campo con respecto a las variables dependientes no pueden ser cero? ¿Qué tiene que ver esta hipótesis para garantizar esto? Bueno, es lo que vamos a hacer ahora. Pero no lo voy a hacer para un campo de Rn, lo voy a hacer para un campo de R2, la demostración. ¿Está claro? Para que se vea mejor, para que entenderlo más rápido. ¿Entendieron lo que voy a hacer? Voy a reducir este teorema a dos variables ahora, no a R. Este es para Rn. ¿Queda claro? Sí. Sí, profe. Lo voy a hacer para R2, pero después todo esto vale para Rn. Porque es muy largo este teorema. Bueno, entonces ahora lo voy a reducir. Entonces ahora reducimos el enunciado anterior a un campo f de R2 en R. ¿Está claro? Entonces, ¿cómo sería el enunciado? Sea f un campo de R2 en R ahora, con x0 y 0, un punto que pertenece, no está incluido, pertenece al dominio de f, diferenciable en él, o sea que en este punto tiene que ser diferenciable, con, ¿qué derivadas tenemos? La derivada de f respecto de x en x0 y 0 tiene que ser distinta de 0, y la derivada de f respecto de y Respecto ahí. en x0 y 0 tiene que ser distinta de 0. Entonces existe, ¿en dónde? En x0 y 0, a ver cómo lo escribimos arriba para seguir la misma línea. Entonces existe, bueno, acá pusimos, donde x e y actúan como variables dependientes. Bueno, no lo voy a escribir eso. Ya sabemos que esta x y esta y serían actuando como variables dependientes respectivamente. Entonces existe en x0 o en un entorno de él que existen, dijimos, los posibles despejes. Lo pongo en ese orden, lo podríamos poner en cualquier orden, ¿no? Que y es una phi de x y la x es una phi de y. O sea, si existe este con respecto a la x, existe esta, miren. Lo puse en orden distinto. Esperen que lo pongo en el mismo orden. A ver si entienden. Respectivamente significa. ¿Qué variables es esta? Dijimos. Dependientes las que están acá abajo. Estas son dependientes cuando están estas derivadas.
Quiere decir que acá la X va de este lado, la Y va de este. Quiere decir que esta se corresponde ¿con quién? Con esta. Y esta, a ver si está claro. Y esta se corresponde, ¿con quién se corresponde? ¿Con qué despeje? Y igual a phi de Igual X. a phi Phi de de X. X. Quiere decir que esta se corresponde con esta. ¿Ven? Si existe esta derivada, a ver, si esto es distinto de cero, permite que este despeje entre en juego. Podría ser cierto. Que esto sea distinto de cero, este despeje puede ser cierto, pero para que estos despejes sean ciertos, esto tiene que ser distinto de cero, y si estos despejes son posibles, entonces existen un entorno de estos despejes, sí, solo sí, ¿qué cosa tenemos que probar? En el primer caso, la derivada de x respecto de y, en x0 y 0, ¿sí? Existe esta y existe ¿quién más? La derivada de y respecto de x en x0 y 0. ¿Ven? Esta se corresponde con esta, el azul, y esta se corresponde con la naranja. ¿Ven? O sea, si yo garantizo esta derivada sea distinta de 0, yo tengo que probar, ¿sí?, que va a haber en el punto x0 y 0 o en un entorno de él estos despejes. Y estos despejes, ¿sí?, garantizan estas derivadas. O en su defecto, en un entorno de x0 y 0 existen estas derivadas y esas derivadas garantizan los despejes. ¿Entienden? Es un sí, solo sí el teorema. No sé si lo van viendo. A ver. Si vamos bien. ¿Dudas? No me dicen nada. Lo ven muy No, Vamos muy bien. complejo, bien. ¿no? Se va entendiendo bien. Ahora la pregunta es, ¿por qué esas derivadas garantizan la implicación? Fíjense que esto, la tesis del teorema, es esta doble equivalencia. Mientras que la hipótesis termina acá, porque acá está la implicación del teorema, ¿ven? Esto implica que en ese punto o en un entorno de los despejes. Y los despejes implican las derivadas. O esto implica que existen las derivadas y por supuesto existen los despejes. ¿Están de acuerdo? Vamos a ver por qué pasa esto. Vamos a tratar de probarlo. Sigue la tele a todo vapor por ahí. ¿Ustedes la escuchan? Grabaron todo. Salió, ¿cómo es? Ahí. Maduro, que está preocupado, se lo lleve. ¿Cómo es? Viste que Trump no lo quiere a Maduro, pobre Maduro. ¿Qué tienen en contra de él, pobre? Entonces no era yo, profe, el que tenía abierto ahora. Y no sé, yo escuchaba algo de eso, no sé qué escucho No, no, yo. acá no está la tele, está mi marido, pero estaba trabajando, pero no, si se escucha eso no es mío. A ver, otro compañero que tenía abierto. Que tiene abierto por ahí. Bueno, qué sé yo, que escucho yo acá, cualquier cosa escucho. Bueno, no pasa nada. Profe, Sí, escucho. plantea que la derivada de la función con respecto a la variable tiene que ser diferente de cero por cambios en la función, ¿no? Ahora Porque puede vemos. dar dos valores o ninguno. No, ahora vas a ver por qué. Vamos a tratar de demostrar lo que se pueda de este teorema. No voy a hacerte una demostración formal, voy a hacer una prueba más que una demostración. A ver, yo tengo que un campo, vamos a tratar de demostrar algo. ¿Por qué pasa esto? Yo tengo que un campo f de x, y es igual a una constante. Esto es una función implícita. ¿Está bien? A ver, si es una función implícita, yo puedo armar una red, de acuerdo a lo que estudiamos, con que el campo f depende de la x, depende de la y. ¿Están de acuerdo?
Pero cuando hay una función implícita, si me puedo garantizar que la y es una función de x, o sea, puedo despejar la y en términos de la x, y esto es una función, y esto es diferenciable, es decir, que yo puedo calcular esta derivada. ¿En dónde? En el punto, ¿no? Siempre y cuando tengamos el punto x0 y 0, ¿no? ¿Vale? Le voy a poner x0 así, miren. Este despeje es posible en ese punto, ¿no? Quiere decir que si la y es una función de la x, quiere decir que la red, para ir a la x, puedo ir a través de la y, ¿ven? Este sería una red de una función implícita. La f depende de la x, la f depende de la y, pero como es una función implícita y si este despeje es posible, quiere decir que la y es una función de la x. Y ojo el piojo, como es una función implícita, la x, como va a morir todo en la x también es función de sí misma. Y esto es algo novedoso en el teorema. ¿Por qué? Porque yo puedo ir a parar a la x por todos los caminos posibles. Recuerden que cuando aplico el teorema de Cauchy de la regla de la cadena y voy a morir a una variable, tengo que ir por todos los caminos posibles. Porque cuando estas variables, cuando uno tiene una función implícita, las variables las puede pensar como variables o como función. Si yo estoy yendo por un camino, tengo que pensar cómo funciona todas estas variables. Quiere decir que la f depende de la y, pero la y es una función de la x. Y la f depende de la x y la x es una función de sí misma. Si yo tengo el otro camino, el otro despeje, ¿cómo sería el otro despeje? ¿Cómo sería la red para el otro despeje? La x sería una función de la y, ¿no? En el punto. Entonces, la y sería La función de sí función misma. de sí misma. Entonces, yo tengo dos redes para ver si se me cumple el teorema de la función implícita. Entonces, miremos. ¿Vamos bien? Sí. Entonces, la primera red, y recordemos otra cosa más. Como yo voy a morir todo a la x, las derivadas totales que yo puedo calcular, recuerden que en una red también tengo la derivada total. ¿Cuál sería la derivada total? La que va de la f a la x sin pasar por ninguna de ellas. Acá la derivada total, como la y es la última variable, es la que va de la f a la y sin pasar por ningún camino. ¿Por qué tengo esto en una red? Porque cuando esto lo traduzco a una ecuación, tengo un signo igual. El camino total y el camino a través de los caminos más cortos. ¿Recuerdan eso del teorema de Cauchy? De la regla de la cadena. Los que me mandaron trabajos. Nada más que ahora todo está muriendo en una variable de la que está definida implícitamente. ¿Se ve todo esto? Sí, profe. Muy bien. Entonces ahora vamos a armar las ecuaciones. En la primera le voy a poner letras. A esta le voy a poner 1 y a esta le voy a poner 2. En la 1 yo voy a tener por el camino largo la derivada parcial de f, no total porque la f también depende de la y, con respecto a x va a ser igual, camino largo, acá arriba, no sé si se ve, en rojo. ¿A qué va a ser igual? Y ahora cuidado, la derivada de f respecto de x. Me va a decir, pero ¿cómo? ¿Tiene 2 con respecto a x? Tiene la que va por el camino corto con el bucle o la que va por el camino largo. Sí, la que va por el camino largo es la que está por el lado de afuera. Y la que va por el camino corto es la que va por el lado de adentro, la que está en azul, ¿ven? Se ven iguales, se leen iguales, pero están en distintos lados del signo igual. Cosas misteriosas que pasan. ¿Escucharon?
Esto no está explicado en ningún lado, ni siquiera de internet. ¿Entendió? ¿Está acá? Sí, Y esto lo tengo que multiplicar por la por la derivada en sí misma. derivada de x en sí misma. Y ahora le tengo que sumar el otro camino. ¿Ven? Acá tengo el primer camino, que sería con el bucle azul. Todo esto va en azul. Ahora voy por el otro camino, que lo voy a poner en color verde, que es este. Y después voy a ir a parar a la x por el verde. Quiere decir que acá voy a tener dos términos que van a ir de color verde. Sería la derivada de f respecto de y por la derivada de y respecto de quién? De x. ¿Se ve o no se ve? Muy bien. Vamos a tratar de calcular lo que es calculable. Por ejemplo, algo que es fácil de calcular es la derivada de x respecto de x. ¿Cuánto da esta derivada? 1. 1. 1. Profe, perdón, ¿podrías subir un poquito la pizarra para más o menos guardar el lugar? Porque se me cortó internet y volvió. Y quiero Ahí. saber hasta dónde tengo. A ver, ay, no tengo que dejar mucho espacio. Está largo la cosa, ¿no? Claro, sí. Hasta ahí. Hasta acá. Dale, entonces ya. Bueno, Ya saben, ¿se ve? listo, gracias. Muy bien. Estamos con los caminos, ¿eh? Hasta ahí. Muy bien. Esa derivada es calculable. Y hay otra que es calculable, que tiene que ver con esta diferencia entre este que es el camino azul de la f que va a la x y este otro que es el camino rojo de la f que va a la x. Miren una cosa. Si yo voy a la x o voy a la y o voy a cualquiera de las variables, ¿a cuánto está igualado el campo siempre? Una constante. A una constante. Quiere decir que el camino largo, ¿de qué lado de la función del campo está? ¿Del lado izquierdo o del lado derecho? ¿Dónde estaría el rojo en el campo? Estaría del lado derecho, porque esta f depende de las dos variables y como es inigual a una constante, esta f depende de esa constante. Quiere decir que el camino largo es la derivada de f respecto de esa constante o la derivada de y respecto de esa constante, que lo voy a tener acá. ¿Se dan cuenta? Pero tanto como es una constante del lado derecho, porque recuerden que una función implícita tiene dos términos, un lado izquierdo y un lado derecho, no importa qué constante sea, y no importa con qué variable esté derivando a esa constante, si la derivada es de una constante, ¿cuánto darían estas derivadas por el camino largo? 0. 0. Quiere decir que el camino largo en una función implícita, estas derivadas son nulas. Y no importan en el punto que estén, porque todo esto lo vamos a analizar en el x0, ¿no? ¿Está claro? Todo esto va a valer en el x0, no importa en qué punto estén, esto va a ser independiente de cualquier punto, estos resultados que estoy poniendo. No sé si lo ven. Sí. Del otro lado va a pasar lo mismo. Acá voy a tener la derivada de f, nada más que con respecto a y, por la derivada de y respecto de y, más la derivada de f respecto de x, por la derivada X sería. de x respecto de y, ¿no? A ver si fui bien. Vamos a marcar los colores. A ver. Le vamos a poner este naranja a estos dos, que sería este, ¿no? Acá. ¿Ven? Claro, ese sería ya el 2. El 2. Tendríamos que poner un 2 acá. ¿No? Ahí estamos. Y nos falta todavía marcar un camino, que puede ser este de amarillo. ¿Ven? Que sería este de acá. No sé si se entendió. Entonces, podemos reducir estos dos renglones de la función implícita de la siguiente manera. Podemos decir
0 es igual a la parcial de f respecto de x, donde en x0 esto vale 1, más la parcial de f respecto de y por la derivada de y respecto de x. Y en la segunda, 0, todo esto también donde todo en x0 será igual a la parcial de f respecto de y en x0 más la parcial de f respecto de x por la derivada de x respecto de y. Y todas estas también en x0. No sé si se ve. Poniendo que todo esto sea igual, esta también igual a 1. O sea, sobrevive este 0, este término y esta multiplicación. ¿Ven? Entonces ahora, según el teorema, yo podía... ¿Qué podía hacer según el teorema? Según el teorema, si estas derivadas son distintas de 0, que no sé por qué, con respecto a las variables dependientes respecto al despeje, fíjense que la x es la dependiente respecto a este despeje, la y es la dependiente con respecto a este otro despeje, ¿no? Entonces, voy a despejar lo que puedo calcular. ¿Qué puedo calcular según los despejes? ¿La x respecto de la y o la y respecto de la x? O sea que según lo que puedo calcular, según los despejes, son estas dos derivadas, miren. Voy a marcar con otro color, ya se me están acabando los colores. A ver este. Puedo calcular esta y esta según el teorema, ¿no? Bueno, despejemos esas dos cosas de ahí. Para despejar estas dos, paso esto restando y esta dividiendo, ¿no? Entonces tengo, si quiero calcular la derivada de y respecto de x en x0, voy a pasar esto restando para el lado donde está el 0. Sería menos, y como es un cociente, en el numerador me va a quedar la parcial de f respecto de x en x0. Y en el denominador, ¿qué me va a quedar? La parcial de f respecto de y en el punto x0. Y acá se puede ver bien por qué, si esto es distinto de 0, a ver, con este color, si este término es distinto de 0, o sea, este tiene que ser distinto de 0, puedo calcular esta derivada. Y si puedo calcular esta derivada, ¿qué me dice el teorema? Entonces puedo calcular que la y es una función de la x en x0. Se da cuenta que acá calculo la derivada del despeje, pero no sé cómo es el despeje. Me dice que si esta cuenta es posible, o sea que esto es un número real, entonces este despeje existe y esta es su derivada en ese punto. ¿Lo entienden? ¿Se entiende por qué tiene que ser esto distinto de 0? ¿Qué es lo que está en la hipótesis del teorema? Si es, ¿ven? Sería este que está en azul, ¿no? La derivada claro, sí, sí, sí. de y, este me garantiza este despeje y me garantiza esta derivada de y respecto de x. De y respecto de x, ¿ven? De ahí sale que tiene que ser diferente de 0. Claro, porque si no, no puedo dividir acá. Sí, Si sí, esta sí. derivada es 0, esto que está en el denominador, fíjense que son las derivadas del campo respecto a las variables dependientes respecto al despeje. ¿Está claro? Y con la otra ecuación que puedo calcular, lo mismo, pero al revés. Entonces me va a quedar menos, si seguimos, menos que. Paso ahora restando esto. La derivada de f respecto de y. Ahora está arriba esta. Así que arriba no Claro. tengo.
Porque si arriba da 0 no hay problema. El problema es que no dé 0 abajo. Y ahora abajo tengo que pedir que la derivada de f respecto de x, que es la variable dependiente. Fíjense que la dependiente está arriba acá, porque es la derivada del despeje, y acá está abajo porque es la derivada del campo. No confundir la derivada del campo, donde la variable dependiente está abajo, cuando la derivada parcial del despeje, implica que la variable dependiente está en el numerador. ¿Se dan cuenta la diferencia? Entonces le tengo que pedir que esta cosa sea distinta de 0, que es lo otro que aseguro el teorema. Entonces, si pasa todo esto, ¿qué me aseguro? Que la x es una función de y, ¿dónde? ¿En x0 o en un entorno de él? ¿Entendió? A ver si está Sí, claro. profe. Sí, entender se entendió, es súper largo, ¿eh? Ahora, se dan cuenta que si yo quiero demostrar el otro, si voy con uno de R3, ya tendría 3 variables acá, ¿no? Tendría otro problema, ¿no? Porque podría ir a la última variable por 3, tendría un término más acá. ¿Se dan cuenta de eso? Este es el más corto de todos, porque hay un No solo alcanza las término. 4. Entonces quedarían un par de 4 derivadas, ¿no? Para calcular, quedaría un sistema de ecuaciones. ¿Se dan cuenta de eso también? La semana que viene vamos a hacer uno más grande. Hasta acá llegamos hoy. Ahora después del receso vamos a cortar un ratito, vamos a hacer un ejemplo con esto, para que lo vean cómo funciona. ¿Está? Dale, Esto- mejor. Dale, dale. Para que vean cómo funciona todo este teorema, que veo que de funciones implícitas no se vio nada. Esto hasta acá se veía en análisis 1 cuando yo daba análisis 1. Daba la función implícita en R2 nada más. No lo presentaba como campo escalar porque era como juntar las dos variables de una función de R en R en una sola, ¿no? Pero ahora la cosa cambió mucho. Estamos mal. Así que bueno. Después del receso voy a hacer un ejemplo porque hay mucho trabajo para hacer en la práctica de esto, ¿eh? ¿Estamos? Y esto le voy a dar mucha bolilla porque es muy importante para lo que sigue. Porque ahora se empieza a encadenar todo. ¿De acuerdo? Vamos a descansar aunque sea 15 minutos, 5:15, volvemos a arrancar. Y aplicamos algún ejemplo. Tratemos de ser puntual, así arrancamos y terminamos 6:30 clavada. ¿Les parece bien? Listo, Perfecto. profe. Sí, 5 y genial. cuarto. 5:15. 5 y cuarto. 5:15. ¿De Dale, acuerdo? gracias. Dale. Un cafecito. Listo.